Módulo I²C del PIC 16F877A. Este módulo incluye todas las funcionalidades del I²C. Las patas que usan son el pin RC3, tenemos el Serial Clock SSL, también tenemos Serial Data SDA en el pin RC4. Esta ubicación también puede variar dependiendo del microcontrolador. ¿Sí? Si bien este no es el único que tiene módulo I²C, hay un montón, puede variar la ubicación, pero el funcionamiento básico es el mismo. Los datos recibidos o transmitidos se colocan en el registro SSPBuf. También usa los registros SSP con 1, SSP con 2, ¿sí? Y SSP stat. Así que ahora vamos a ir viendo qué hace cada registro. El registro SSP stat tiene obviamente 8 bits. No todos se usan para I²C, ¿sí? Esto también depende del registro. El bit 7, llamado SMP, cuando está en 1 este bit, el control de slew rate está deshabilitado para el modo de velocidad estándar, ¿sí? 100 kHz y 1 MHz. Si está en 0, el control de slew rate está habilitado para el modo de alta velocidad, ¿sí? Esto dependiendo qué velocidad usemos es lo que tenemos que colocar. El bit número 6 se cae. Si está en 1, se activan las entradas SMBus. El SMBus es una versión de baja potencia de I²C, ¿sí? Básicamente es igual, pero tiene una velocidad máxima o estándar de 100 kHz. El bit número 5 de barra anegado, ¿sí? Cuando está en modo maestro, está reservado, es decir, que no se utiliza. En modo esclavo, si está en 1 significa que el dato es o que el byte recibido es un dato, y si está en 0 significa que el byte recibido es una dirección, ¿sí? Después el bit número 4 y el número 3, ¿sí? El P y S, si está en 1, el P significa que se detectó el bit de parada o de stop. Si está en S, ¿sí? El bit 3 en 1 significa que se detectó el bit de arranque. Estos dos bits nos sirven cuando estamos en modo esclavo para detectar cuando se inicia o se finaliza una transmisión. Bit RW. En modo esclavo, si está en 1 significa que se va a leer, y si está en 0 significa que se va a escribir. Y si estamos en modo maestro, este bit, si está en 1, significa que hay una transmisión en progreso. O sea, es una forma en modo maestro de ir verificando si la transmisión o todos los bits se mandaron o todavía no se mandaron. Después, el bit 1, si está en 1 significa que el usuario necesita actualizar la dirección del registro SSP add, ¿sí? Esto es solo en modo esclavo de 10 bits, así que por ahora no lo vamos a ver. Después sí vamos a ver que es el registro SPADD. Y finalmente el bit 0, BF, que es muy importante. En modo transmisión, si está en 1, significa que la recepción está completa, es decir, SSPBuf está lleno, ¿sí? El buffer. Si está en 0, quiere decir que la recepción no está completa, es decir, SSPBuf está vacío. Modo recepción, si está en 1, quiere decir que la transmisión de datos está en curso, ¿sí? Esto no incluye los bits ACK y de stop. Esto quiere decir que el registro SSPBuf está lleno. Después, si está en 0, ¿sí? Quiere decir que la transmisión de datos está completa, ¿sí? Es decir, que SSPBuf está vacío. Cuando veamos los gráficos de tiempo, esto se va a entender un poquito mejor. Registro SSP con 1. Si el bit número 5, llamado SSPN, ¿sí? SSPN, si está en 1, enciende el puerto 0. Así que este es uno de los primeros bits que tenemos que prender. Después el bit 4, CKP,
Entonces también es muy importante. En modo esclavo, si está en 1, libera el reloj. Si está en 0, mantiene el reloj bajo estiramiento. ¿Sí? Se usa para garantizar el tiempo de configuración de los datos. Y en modo maestro no se usa. ¿Qué quiere decir estirar el reloj? En los gráficos se va a ver mejor, pero cuando estamos recibiendo datos, somos el esclavo, a veces necesitamos un poquito más de tiempo para escribir en el buffer o leer algún registro, algún bit o borrar algún flag. Entonces lo que podemos hacer es avisarle al maestro, ¿sí?, que espere un tiempito más antes de seguir con la transmisión, ¿sí? Es decir, estiramos el reloj cuando está en 0, haciendo que no siga la transmisión y podamos hacer lo que tengamos que hacer. Después, los bits de 3 al 0 de este registro, que son 4, tenemos varias combinaciones donde cada combinación nos indica cómo se configura, ¿sí?, nuestro módulo. Los más usados son el último, cuando tengo lo configuro en modo esclavo de 7 bits de dirección. Después tengo el modo maestro con el clock igual a la frecuencia oscilador, dividido 4 por el registro SSPAD más 1, que después vamos a ver bien este registro. ¿Sí? Lo demás son variaciones. Después tenemos este registro SSP con 2, tenemos el 7. Si se pone en 1, significa que se recibió una llamada general solo en modo esclavo, ¿sí? Esto raramente se usa cuando el maestro quiere escribir o hablar con todos los módulos al mismo tiempo. Después el bit 6 ACK state o stats. Si está en 0 significa que se recibió una confirmación del esclavo solo en modo maestro transmitiendo. Es decir, en este bit vamos a saber si el esclavo nos contestó o no nos contestó. Después el bit 5 es ACK-DT y el bit 4 es ACK-EN. ¿Sí? Estos dos funcionan juntos, digamos. ¿Sí? Y esto es para crear las condiciones de asentamiento. Si quiero mandar un asentamiento, es decir, un OK, este bit lo tengo que colocar en 0. Si quiero mandar un no asentamiento, este bit lo tengo que poner en 1. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que se manda. Esto solo lo configuro para enviar y que comience la condición de este bit. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es poner en 1, ¿sí?, el ACK. Lo colocamos en 1 y va a empezar a transmitir el ACK o el NACK. Depende cómo configuramos este bit se va a poner en 0, ¿sí?, por hardware, ¿sí? Es decir, no necesitamos limpiarlo, ¿sí? Igualmente vamos a tener un bit que nos va a indicar cuando finalizó esta condición. Después tenemos el 3, es el RCN, ¿sí? Si está en 1 se activa el modo recepción, solo en modo maestro se borra por hardware, ¿sí? Después vamos a ver cómo se usa, pero para adelantar, cuando nosotros queremos leer, por ejemplo, una EEPROM, ¿sí?, tenemos que activar este bit antes de recepcionar los datos. Después, el bit 2 PEN, ¿sí? Si está en 1 se inicia la condición de stop, solo maestro se borra por hardware, ¿sí? O sea, con este solo bit iniciamos o mandamos un stop. Después tenemos RSM, no confundirla con este, que es de casa, ¿sí? Si está en 1 se inicia la condición de reinicio, solo en modo maestro, y se borra por hardware. Después el bit 0, ¿sí?, SM, en modo maestro, si está en 1 se inicia la condición de start, ¿sí?, o de inicio, que también se borra por hardware. Pero en modo maestro tiene otra aplicación. Si está en 1, el alargamiento del reloj está habilitado
para la transmisión esclava y recepción esclava, ¿sí? Si está en 0, el alargamiento del reloj está habilitado solo para la transmisión esclava. Después vamos a verlo en los gráficos. Después tenemos el registro PIR1, que en realidad tiene varios bits. Tenemos el bit SSP if, que es el que más vamos a usar, digamos. Es el bit de indicador de interrupción del puerto serie síncrono. Si está en 1, se va a producir una condición de interrupción del puerto y se debe borrar por software, ¿sí? O sea, se pone en 1 solo, pero lo tenemos que borrar nosotros antes de regresar de la rutina del servicio de interrupción. Las condiciones que establecerán este bit son: cuando estoy en configuración de esclavo, quiere decir que se ha realizado una transmisión o una recepción. Si estoy en modo maestro y cuadro C, fíjense todo lo que puede significar. Puede significar que se ha realizado una transmisión o recepción, que el módulo SSP completó la condición de inicio. También lo mismo para la de stop o de parada, la de reinicio también, o la de asentamiento ACK o NACK, ¿sí? Con este bit podemos saber si terminó alguno de esas condiciones. También podemos saber si se produjo una condición de inicio mientras el módulo SSP está inactivo. Esto es un sistema multimaestro, ¿sí? Y también lo mismo, pero con una condición de stop. Y si tenemos un 0, es que no se ha producido ninguna condición de interrupción. Este vídeo es muy importante porque vamos a ir preguntando mucho durante la transmisión. Después el registro SSP-ADD, que lo nombramos más atrás. En modo esclavo, acá se coloca la dirección del esclavo, es decir, nuestra dirección. En modo maestro, acá se coloca el dato para calcular el clock, ¿sí? Hay una cuenta, ¿sí?, que está mostrada un poco más atrás, pero acá tenemos una tabla que nos indica qué número tenemos que colocar acá para alguna frecuencia más estandarizada, y dependiendo obviamente del oscilador. Si tenemos un oscilador, por ejemplo, de 4 MHz y queremos transmitir a 100 kHz, tenemos que poner 28 en hexadecimal en este registro. Bueno, y acá tenemos el diagrama de tiempo, ¿sí?, de las señales cuando yo estoy en modo maestro, pero en su modo de transmisión. Y esto sirve cuando tiene configurado dirección de 7 o de 10 bits. Analizar este gráfico nos va a servir para saber cómo funcionan las condiciones o cómo responde el módulo, porque no hay una forma de programar estandarizada, porque esto va a cambiar de módulo en módulo, porque algunos necesitan mandar, aparte de la dirección, algunas configuraciones o activaciones, ¿sí? A veces mandan un solo dato o mandan más de un dato, ¿sí? Entonces va a ir variando, pero lo único que tenemos que hacer es ir analizando de cada módulo el diagrama de tiempo, y así vamos a ir pudiendo programarlo. Pero primero hay que entender cuáles son las banderas que vamos a obtener cuando hacemos, por ejemplo, cada cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como estamos en modo maestro, es crear la condición de inicio, es decir, el bit SEN lo tengo que poner en 1, ¿sí? Acá muestra el momento en que se pone en 1, ¿sí?, y el momento en que finaliza. Puede verse que cuando finaliza el bit SSPIF, ¿sí?, me levanta la bandera indicándome que ya terminó de mandar este bit. También se va a aprender, digamos, el bit RW, ¿sí?, que para transmisión modo maestro de transmisión se usa para mostrar si la transmisión está en progreso. También se va a poner en 1 durante toda la transmisión. Entonces, cuando nosotros creamos la condición de inicio, poniendo un 1 acá, lo único que tenemos que hacer es esperar, ¿sí?, ir preguntando a ver si este bit se puso en 1. Si no se puso en 1, crear algún retardo de tiempo, es decir, un buclecito de tiempo, hasta que este bit se ponga en 1.
Inmediatamente lo que tenemos que hacer es escribir el registro, ¿sí? SSPUF, es decir, los datos que vamos a mandar, que primeramente son la dirección sumado al RW. ¿Sí? En este caso RW va a ser un 0 porque obviamente quiero escribir, ¿sí? Por eso es modo maestro en forma de modo transmisión. Acá podemos hacer un pequeño retardo, ¿sí? Esperando que el buffer se vacíe, es decir, el bit BF me va a indicar porque se va a poner en 0, ¿sí? Y después podremos esperar a que se ponga en 0, ¿sí? El bit RW, ¿sí? O sea, puede ser optativo, podemos directamente esperar a que se ponga en 1 ¿sí? O podemos esperar a que se ponga en 1 en 0, perdón. Es decir, se van a aprender los dos bits, ¿sí? Al mismo tiempo, así que podemos leer cualquiera de los dos, no hace falta que leamos los dos, o tampoco hace falta que leamos el buffer, solamente podríamos esperar, es decir, hacer un bucle de tiempo esperando que se prenda este bit. Lo que sí se recomienda leer es si nos llegó el bit de ACK. Es decir, tenemos que leer si el ACK está, si SP con 1, SP con 2, perdón, el bit número 6. Si está en 0 quiere decir que nos mandó el asentamiento. Es decir, si está en 0 quiere decir que el esclavo nos contestó correctamente. Si está en 1 quiere decir que el esclavo no nos contestó. Entonces deberíamos hacer alguna otra rutina para finalizar la transmisión, porque obviamente ocurrió un error. Quiere decir que el esclavo o no está funcionando, o se quemó, se desconectó o lo que sea. Entonces, una vez que recibimos el SK, ¿sí? Y tenemos nuestro SCP if, nuestra bandera que nos indica que finalizó la transmisión, cargamos, ¿sí? Otra vez el buffer con los datos que vamos a querer mandar a nuestro esclavo, ¿sí? Y inmediatamente se va a empezar a transmitir esos datos. No olvidarse, obviamente, una vez que hacemos esto, limpiar esta bandera, ¿sí? Si no, no vamos a poder digamos saber cuándo finaliza esta transmisión. Después acá nos va a saltar que finalizó la transmisión de vuelta. Fíjense que ese CPI se pone en 1, igual que RW, pero RW es al revés, se pone en 0, ¿sí? Finalizó nuestra transmisión. Entonces, lo que tenemos que hacer, acá tenemos que nos mandó un no asentamiento, pues esto va a depender de la transmisión o del módulo con el que nos estemos comunicando. Pero bueno, una vez que terminamos de mandar los últimos datos, lo que tenemos que hacer es limpiar, ¿sí? SSPIF, ¿sí? Y comenzar la condición de stop. Si acá vemos cómo ponemos en 1 este bit, y acá arrancamos la condición de stop, ¿sí? Y acá nos indica que finaliza. Fíjense que este RW nos indica cuando finaliza la transmisión, o sea, cuando está en progreso, pero no nos avisa cuando está cuando finaliza la condición de stop o la de start. ¿Sí? Por eso es siempre muy importante ir averiguando cuál es el estado de este bit. Entonces, una vez que finalizó la condición de stop, ¿sí? Esta P que se ve acá, ya terminó nuestra transmisión. Después, ¿qué pasa cuando estoy en modo maestro pero en modo recepción? Como siempre, mando mi condición de inicio, ¿sí? Y ese PIF me va a avisar que finalizó, pero antes de que finalice, después que finalice, perdón, esta condición, o sea, antes de limpiar este bit, tengo que cargar el SCPBUF, o sea, con el byte de la dirección o la configuración, depende
con quién estemos hablando. Y se ve acá claramente en el gráfico. Y después sí, recién puedo limpiar este bit, ¿sí? Después podemos esperar a que el, se vacíe el buffer, ¿sí? Es decir, que todos los datos se mandaron, para después poder leer, ¿sí? la seca. Obviamente va a saltar SCPIF, ¿sí? Que nos indica que finalizó la transmisión de ese dato. Y fíjense, apenas limpiamos el flag SCPIF, lo que tenemos que hacer es configurar nuestro maestro, ¿sí? Para que pueda recibir. Es decir, tengo que poner RCN de registro SCP con 2 en 1. Y ahí vamos a comenzar a recibir nuestros datos, o sea, los datos desde el esclavo. Entonces vamos a recibir los datos, ¿sí? SCPIF de vuelta nos va a avisar que finalizó la transmisión, ¿sí? RCN se va a limpiar, se va a poner en 0 automáticamente, ¿sí? Y también vamos a saber esto porque el buffer se va a cargar. Y fíjense acá, luego de recibir los primeros datos, el maestro es quien manda un asentamiento, ¿sí? Lo que hay que hacer es poner ACKDT en 0, esto era para configurar que sea un asentamiento, y acá ACKM lo que hace es iniciar la condición de asentamiento. Fíjense que apenas, ¿sí? Me indica SCPIF que finalizó los primeros datos. Antes de limpiar esto, ya tengo configurado esto y inicio la condición. Limpio este flag para que me pueda avisar después que finalizó la condición de asentamiento. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque si no lo limpio y no finaliza la condición de asentamiento, voy a producir un error, ¿sí? Entonces después esto me va a empezar a transmitir el esclavo los segundos datos, ¿sí? Pero esto va a depender mucho, como les decía, del módulo. Después acá me indica que finaliza el bit número 8. Fíjense que también se pone en 0 RCN, que obviamente lo tengo que prender, ¿sí? En este momento, y para que se pueda recibir los datos. Entonces en este momento lo que hacemos es mandar un nuevo asentamiento, ¿sí? Esto para finalizar la transmisión. Es lo mismo que en el anterior, nada más que acá ACKDT es un 1 y acá prendo este bit, o sea, lo pongo en 1 para que empiece la condición, ¿sí? Acá bajé porque esto ya me había indicado de que terminó la transmisión, y esto es lo que me indica que finalizó la condición de asentamiento. Después esto lo que tengo que hacer es crear la condición de stop, ¿sí? Y obviamente nos va a indicar que finalizó la condición de stop. Acá este gráfico sacado de la hoja de datos nos muestra cómo se produce un error, ¿sí? SCP o B, ¿sí? De sobrecarga. ¿Y por qué se produce este error? Porque cuando yo recibí estos datos, ¿sí? Los primeros, que me indica acá que se cargó el buffer, yo no los leí, ¿sí? Entonces el buffer quedó cargado. Entonces cuando se recibe el segundo byte, ¿sí? No tiene lugar donde colocarlo porque el buffer está lleno, y eso provoca que este error suceda y automáticamente se me finaliza la transmisión. Así que tengan cuidado y traten siempre de leer el buffer. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el modo esclavo. Primer modo esclavo, transmisión. Primeramente podemos ver que no pasa nada. Estos son los SDA y SSL, pero nosotros podemos detectar que el maestro mandó una condición de inicio, ¿sí? Preguntando por el bit S de el registro SSP stat. Si está en 1 me indica que se detectó esta condición de inicio. Entonces solamente tengo que esperar a que SCPI se ponga en 1.
Cuando sucede esto, lo que tengo que hacer automáticamente es el bit CKP ponerlo a 0. Esto es para poder estirar un poquito el reloj y hacer algunas configuraciones. El asentamiento, esto que viene en 0, se manda automáticamente, así que no tenemos que hacer nada. Ahora, todo esto que estamos hablando va a suceder obviamente si la dirección coincide con la nuestra, ¿sí? Es decir, solamente como acá lo que quiero hacer es leer, perdón, escribir, es decir, tenemos que tener el buffer libre, si no, cuando se produce la coincidencia de direcciones, el buffer se me carga con dicha dirección. Pero bueno, siguiendo, una vez que finalizó la transmisión y bajamos este bit para estirar el reloj, ¿sí? Fíjense que el clock se estira. Acá puedo ir al registro SSP stat, ¿sí? Donde hay un bit que me indica si tengo una dirección o me mandaron una dirección o un dato. Pero a veces no hace falta porque obviamente el primer dato después del start suele ser una dirección. Así que lo podemos obviar. Entonces lo que hacemos acá es cargar el buffer, ¿sí? Con los datos que tenemos que enviar al maestro, ¿sí? Soltamos el reloj, ¿sí? O sea, cancelamos el estiramiento y ven que empiezan a transmitirse los datos y automáticamente tenemos que nosotros limpiar este SSPIF. Esto siempre tenemos que acordarnos de limpiarlo. Entonces se van a transmitir los datos, ¿sí? Y cuando se transmite el último dato, el buffer se me va a vaciar, me lo va a indicar acá, y cuando se transmita el ACK, ¿sí? Que esto va automáticamente, SSPIF me lo avisa, ¿sí? Entonces me avisa y en este momento de vuelta tengo que estirar el reloj. Entonces, una vez que estiro el reloj, de vuelta cargo el buffer con los nuevos datos, ¿sí? Suelto el reloj y limpio de vuelta SSPIF. Entonces, cuando el buffer se me vacíe, me va a indicar acá, pero tengo que hacer obviamente más caso a SPIF cuando me va a avisar que se finalizó la transmisión. Y acá fíjense que si bien ese SPIF no se limpia, y esto es porque habría que ir preguntando si nosotros detectamos una condición de stop de parte del maestro. ¿Sí? Esto se hace en el registro SSP stat, ¿sí? El bit P, o sea, preguntamos si recibimos esto, y si lo recibimos, o sea, ya no tenemos que hacer nada, sino que esperar de vuelta a una nueva transmisión. Igualmente siempre recomiendo este bit limpiarlo. Bueno, entonces ya en modo maestro, en modo esclavo, perdón, en función de la recepción tenemos dos formas. Una cuando el bit CN esté en 0 y otra cuando el bit CN esté en 1. Cuando está en 0 quiere decir que el alargamiento está habilitado solo para transmisión. Es decir, que en este momento no vamos a poder usar el alargamiento del clock. Fíjense que esto no se usa, me lo está indicando acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir preguntando si esto en programación, si todo lo que estamos haciendo es para ir guiándonos qué es lo que tenemos que hacer durante la programación. Entonces, seguir preguntando cuando nosotros detectamos alguna condición de inicio de parte del maestro, SSP stat, ¿sí? el bit S, perdón. Entonces, una vez que pasa eso, va a recibir los datos, pero esto va a pasar lo mismo con todos los esclavos, pero si esto lo hace automáticamente, el dato que llega lo compara con los datos, digamos, los datos que yo tengo en el registro de direcciones, o sea, si coinciden las direcciones, la mía con la que mandó el maestro, automáticamente y solo manda el bit ACK y también me carga el buffer con estos datos.
¿sí? Y después del ACK, lo que va a hacer el bit SSPIF me va a poner en 1, me va a indicar que finalizó la transmisión de datos. Entonces esto es fácil, limpio ¿sí? O leo directamente el buffer, ¿sí? Para que quede vacío para recibir los datos. Y obviamente tengo que limpiar este bit. Entonces voy a empezar a recibir los primeros datos, ¿sí? Acá se me va a cargar el buffer y después de mandar el ACK, que lo hace automáticamente, se me va de vuelta ese SSPIF, se me va a poner en 1. Y que obviamente tengo que leer este buffer y limpiar este bit. Acá no lo hace porque nos está mostrando cómo qué pasa cuando no se limpia, no pasa esto. Se nos pone en 1 el bit de sobrecarga. Es decir, acá me está indicando que recibió estos datos, pero está recibiendo ahora los nuevos. Y como yo no lo leí, ¿sí? Cuando termine de recibir este dato, no va a tener lugar para ponerlo, así que me va a saltar este bit que me diga que ocurrió un error por sobrecarga. Si cuando pasa esto, automáticamente lo que sucede es que manda el ACK directamente para finalizar la transmisión. Pero si hicimos todo bien y leímos el buffer y no ocurrió este error, simplemente tenemos que esperar a que nos mande la condición de stop, ¿sí? y nada más. Después en modo esclavo, ¿sí? Transmisión de STB pero con SEN en 1, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. Nada más que acá nos muestra algunos errores posibles que pueden suceder. Es decir, una vez que verificamos la condición de start, ¿sí? y que se produjo la coincidencia de direcciones, se nos va a cargar el buffer, que lo tenemos que limpiar, y limpiar también el bit SSPIF que tenemos acá. Después de esto, ¿sí? nos va a empezar a mandar los datos, ¿sí? pero antes de esto tenemos que ver lo que pasó acá. Acá me está indicando un error, ¿sí? El BF se borra antes del flanco, así si leemos el buffer antes del flanco descendente del noveno reloj del clock, antes de esto, antes que se produzca el SSPIF. Fíjense que en el anterior lo leemos, ¿sí? después, o sea, leemos el buffer después que se produce esta condición, o sea, que finaliza la transmisión. O sea, nunca tenemos que leer antes de que finalice la transmisión, ¿sí? Si hacemos eso, no vamos a poder poner CKP en 0, o sea, no vamos a poder estirar el reloj. Así que nos va directamente a mandar los datos. Y si es algo a tener en cuenta, que obviamente se soluciona con programación. Es decir, solamente una vez que detecto que el buffer se me llenó, o ni siquiera lo necesito saberlo, ¿sí? Simplemente con esperar SSPIF, ¿sí? y después que detecto esto, leo el buffer y después recién ahí limpio este bit. Bueno, entonces acá pasa de vuelta, me llegan los últimos datos, me salta el bit SSPIF que me indica la finalización de transmisión, y acá lo que está pasando es que no estoy leyendo el buffer. Acá nos dice BF se establece después del flanco descendente del noveno reloj, CKP se restablece a 0 y se produce un estiramiento del reloj. Entonces fíjese que como no está leído, mientras pasa esto, acá sí se establece el estiramiento, digamos. Es decir, obviamente el estiramiento lo hacemos nosotros, ¿sí? o sea, el esclavo, pero si pasa esto no va a suceder por más que pongamos en 0 ese bit. Y acá, cuando respetamos, digamos, el funcionamiento, sí se va a poner en 0 y vamos a obtener el estiramiento. Y acá lo que nos muestra es que de vuelta se produjo un error por sobrecarga, porque al final no lo leímos ni antes ni después, no leímos nunca el buffer,
y así que ambos bytes se van a entorpecer, digamos. Entonces de vuelta manda la condición ACK no asentamiento automáticamente porque no se produjo este error, pero si no pasaría este error directamente, podemos esperar la condición de stop. Entonces estos gráficos que vimos ahora en realidad no son para comunicarse con un módulo en específico, sino que nos dice las pautas de cómo funciona, o sea, cuando me aparece el indicador SSPIF, cuando tengo que leer el buffer en el caso de recepción, qué pasa o cómo usar CKB, también cómo mandar las condiciones de inicio, de asentamiento, de stop, reinicio y demás. Después en otro video voy a mostrar un ejemplo más específico de cómo funciona una memoria EPROM, tanto lectura como escritura, y cómo lo vamos a tener ya que programar.